Vamos a continuar con nuestra serie que estamos viendo, que se llama Héroes de la Biblia. ¿Sí lo recuerdan? Amén. Hemos estado viendo muchos personajes bíblicos y hoy vamos a ver uno más. Le doy la bienvenida también, saludo cordial a todas las personas que vean este video, ya sea en vivo o también después grabado, ¿verdad? Todas las personas que están en su casa, por todos los lugares donde nos miran, Dios los bendiga. Les saluda su iglesia, Calvary Otay. Bueno, la semana pasada vimos a Nehemías, ¿sí se acuerdan? Que fue elegido por Dios para levantar los muros de la ciudad de Jerusalén, para reconstruir en sí toda la ciudad, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Nehemías? Reconstruyó todo, hasta su casa reconstruyó, le pidió al rey para hacer todos los muebles, las puertas de su casa, pero pues Dios fue bueno con él y le proveyó de todo lo necesario para hacer esa obra. Y hoy veremos la historia de Juan el Bautista. ¿Cuántos han escuchado acerca de Juan el Bautista? Amén. No se habla tanto de Juan el Bautista como quisiéramos, pero lo que sabemos de Juan hoy lo vamos a ver y vamos a aprender algunas lecciones, ¿verdad? Entonces, eso me recuerda una historia de un hermano bautista. ¿Sí puedo contar chistes de otras denominaciones, pastor? Sí, pastor. Si no, puedo decir que era un hermano que no era bautista, pero él decidió ir a una iglesia de otra denominación. Tampoco voy a decir qué denominación, ¿verdad? Pero fue a otra iglesia de otra denominación por curiosidad, como muchos de nosotros, ¿verdad? A veces decimos, bueno, voy a ir a otra iglesia a ver cómo enseñan allá, a ver cómo alaban allá, a ver cómo adoran allá. Yo creo que todos hemos hecho eso alguna vez. Yo lo hice cuando recién inicié en el camino del Señor. Entonces, este hermano fue a esa otra iglesia, que no era pentecostés, no voy a pensar que era de esa denominación, para saber cómo era su doctrina, y al llegar se encuentra con un hombre que llega a la iglesia todos los días de servicio y llega con su esposa y la deja ahí, se pasa al altar y empieza a orar. Y se inclina postrado y empieza a orar y a clamar al Señor y empieza a decir, Señor, te doy la gloria, pero dame la victoria. Señor, te doy la gloria, pero dame la victoria. Y el hermano, pues, como era de otra denominación, no estaba acostumbrado a que la gente llegara y se postrara hasta adelante, y tal vez pensó que estaba pasando por una gran tribulación, por un problema muy grave. Entonces, así lo sigue viendo, servicio tras servicio tras servicio, y el hombre pensó, bueno, quién sabe por qué Dios no le contestará esa petición. Y a los meses, un día llega el hermano por la puerta, entra y llega con otra persona que no era su esposa. Y el hermano se queda sorprendido y dice, ¿qué ha pasado? Y pasa al frente y dice, hermanos, les presento a mi nueva esposa, Victoria. Si no la entendieron, no se les explico, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba su otra esposa? Pues Gloria. Bueno, aquí puede ver el título. No vaya a hablar así, hermano. Aquí pueden ver el título de nuestros sermones, Juan el Bautista. Y vamos a estudiar el libro de Mateo. Vamos a estudiar varios capítulos del libro de Mateo. El capítulo 3, el capítulo 11, el capítulo 14. Y a lo mejor hasta el 17 si nos da tiempo, pero si no, pues nada más con esos es suficiente. Y al final de la enseñanza vamos a aprender 3 lecciones que la vida de Juan nos enseña. Pero hasta el final. Al final de la enseñanza, bueno, los vamos a ir aprendiendo durante la enseñanza, pero al final vamos a ver qué lecciones nos enseña la vida de Juan el Bautista, no del apóstol Juan. Recuerden no confundirlo porque a veces pasa, ¿verdad? Pero este es Juan el Bautista. Entonces, primero que nada, vamos a leer en Isaías 43. Aquí el profeta Isaías dice una profecía acerca de Juan. Dice, vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esa es una de las profecías que el profeta Isaías dice, de las muchas que dijo acerca de Juan. Y tenemos otra en Malaquías 4:5,
que dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Este también es una profecía acerca de Juan el Bautista, pero ahorita vamos a ver más adelante por qué le llaman así, Elías. ¿Estamos aquí? Amén. Vamos a leer primero Mateo 3. Mateo 3. Vamos a leer los versículos del 1 al versículo 6. Dice la palabra de Dios así: en aquellos días, yo tengo la Biblia de las Américas, quizá usted tenga otra versión, lo más probable es que use la Reina Valera, pero es muy parecido. Escúcheme si quiere y sígame con su vista en la suya, para que no se confunda. Dice: en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, y haced derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero en la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Aquí vamos a ver, primero que nada, quién era Juan. ¿Quién era Juan el Bautista? Primero quiero destacar que Juan era el último de los profetas del Señor. Era el último de los profetas del Señor, y eso lo vamos a corroborar en Mateo 11. Vamos a leerlo. Mateo 11. ¿No están en las pantallas? Mateo 11, 13 y 14. Bueno, yo se lo voy a leer. Dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es el Elías que había de venir. Como ya lo vimos, aquí el Señor Jesús está diciendo que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Con esto quiere decir que Juan fue el último de los profetas que anunciaron al Mesías que había de venir. Pero también dice: y si queréis aceptarlo, él es el Elías, el que había de venir. ¿Se acuerdan que al principio leímos la profecía de Malaquías, verdad? Que dice que antes de que venga el Mesías iba a venir Elías. Entonces Jesús le está diciendo al pueblo de Israel que Juan es ese Elías. ¿Ok? ¿Y por qué el último? ¿Por qué Juan era el último de los profetas? Porque ya no iba a ser necesario que hubiera más profetas. Ya iba a llegar el Señor. De hecho, Juan todavía le toca presenciar la venida del Mesías. Casi nacieron al mismo tiempo, ¿verdad que sí? Entonces ellos fueron creciendo y se había llegado el tiempo, como lo dice aquí en Mateo, que Juan empieza a predicar, empieza a decir en el desierto: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren lo que dice Hebreos 1, del 1 al 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento, del cual ahorita leímos la profecía, y después de ahí, ¿qué pasó? Pasaron 400 años y no hubo quien profetizara en la tierra, hasta que llegó Juan el Bautista. Imagínense, Juan no solo fue el último de los profetas de Dios, sino que también fue un profeta que vino después de 400 años, donde el pueblo de Israel no había recibido ninguna palabra de parte de Dios. Ellos habían oído de los profetas del antiguo, de los días de sus padres, pues del Antiguo Testamento para nosotros, para ellos la ley y los profetas. Ellos habían escuchado de boca en boca por las leyes orales de los judíos
tenían también las escrituras y sabían que había habido profetas en la antigüedad, pero durante 400 años nadie había dicho nada. Entonces aparece este hombre Juan en el desierto diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Voz que clama en el desierto. Imagínense, o sea, la gente, toda esa generación que estaba con vida, nunca habían visto a un profeta. Nunca. Entonces, ni el más viejo de todos los fariseos sabía que era ver en persona a un profeta de Dios. Imagínense, era algo sorprendente. Entonces, dice el versículo 5 que acudía a él Jerusalén. No dice que acudían algunos, dice toda Jerusalén acudía a Juan para verlo, y toda Judea y toda la región alrededor del Jordán. Imagínense la multitud de gente que estaban ahí para presenciar a un profeta de Dios. Igual como en estos tiempos, ¿verdad? Ven cómo estamos aquí, a veces no cabemos, ¿verdad? Estamos ante un hombre que era excepcional. Era un hombre que Dios había escogido para anunciar su camino, para enderezar las veredas, para anunciar por última vez que el reino de los cielos se había acercado a la tierra. Era la última oportunidad de que se arrepintieran, de que se convirtieran de su mal camino. Y esa era la misión de Juan: preparar el camino del Señor. Ya vimos quién es Juan. Juan es el último de los profetas. Es un profeta que vino después de 400 años de silencio, y ahora vamos a ver que su misión era preparar el camino del Señor. ¿Cómo lo preparaba Juan? Anunciando la venida del reino, diciéndole a la gente que se arrepintiera y también que se confesaran de sus pecados y eran bautizados para el perdón de pecados por Juan. Inclusive sabemos que Jesús fue a Juan, ¿verdad que sí? Aquí lo dice más adelante, pero no vamos a ver ahorita eso porque vamos a enfocarnos nada más en Juan. Ahora, ¿cómo era su aspecto de Juan? Aquí en el versículo 4 podemos ver su aspecto, cómo se miraba Juan. Dice: y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero en la cintura. Y también dice que comía, ¿verdad? Dice, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces, muchas veces yo decía, ¿por qué Juan se vestía así? Hay muchas teorías, hay muchas especulaciones acerca de por qué Juan se vestía así, con piel de camello y que tenía un cinto de cuero. No sé si usted alguna vez ha visto una imagen. ¿Puedes poner la imagen, hermano, de Juan? No hay fotografías, obviamente, por obvias razones, ¿verdad? Todavía no existían las cámaras ni nada. Tampoco había muchos pintores en aquella época. Pero hoy en día, o en la época moderna, digamos, sí hubo pintores que trataron de recrear cómo más o menos se miraría Juan el Bautista. Y yo creo que ninguno se acerca, pero puse esta imagen nada más como referencia para que usted tenga una idea en su mente de que era un hombre que estaba vestido diferente a las demás personas. Ahí podemos ver a un soldado romano que la escritura nos dice que también se acercaban, ¿verdad? Y le decían, ¿qué tenemos que hacer, Juan? Ahí vemos a personas del pueblo que tenían sus túnicas, sus vestiduras comunes y corrientes, pero Juan tenía pelo de camello en su vestidura y un cinto de cuero atado a la cintura. Vamos a ver Segunda de Reyes. ¿Qué dice Segunda de Reyes 1:8? Dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Esto lo dice el libro de Segunda de Reyes en el Antiguo Testamento acerca de cómo se vestía Elías. Elías estaba vestido de pelo, no nos dice de qué, pero era probablemente de camello también o de cabra, y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Juan tenía que verse como Elías, quería verse como Elías. Muchos de los profetas de Dios se vestían así, se vestían de pieles
de cabra o de cilicio, le llamaban ellos, para sentirse incómodos, porque estaban ellos afligidos por la palabra que Dios les enviaba a decir al pueblo, porque el pueblo estaba en constante pecado, siempre estaban haciendo algo mal, ¿verdad?, delante de Dios. Cuando Dios enviaba a su profeta era para darles un mensaje ¿de qué? Que se arrepintieran, que volvieran de su mal camino. Muchos profetas se vestían así, y Juan era un profeta, tenía que verse así. También encontramos en las escrituras que algunos falsos profetas se vestían así, hermanos, para verse como un profeta de Dios. Ellos sabían cómo se vestían los profetas, entonces se vestían así para engañar a la gente, pero decían falsas profecías. Entonces, yo digo que en nuestros tiempos la vestimenta muchas veces también engaña a las personas, ¿verdad que sí? Usted ha visto gente de saco, de corbata y dice, es un gran predicador, un gran hermano. Y muchas veces solo es la pura apariencia. Quieren verse y actuar como los demás, pero a veces no son de verdad hombres de Dios. Entonces, ya vimos cuál era su aspecto y la razón por la cual Juan se veía así. No porque quisiera verse muy diferente, sino más bien quería parecerse a los profetas del Antiguo Testamento. Aparte también era como un tipo de ser austero, no sé si sabe lo que significa la palabra, de no ser muy elegante, de no ser muy llamativo, que a veces produce el efecto contrario, ¿verdad? Pero Jesús lo dice después, que ahorita lo vamos a estudiar, que Él no se viste como las personas que habitan en los palacios, sino al contrario. Entonces, Juan era un hombre singular. Tú podías llegar al desierto y toda esa multitud, toda Jerusalén, toda Judea, y decías, ahí está Juan. Era un hombre que podías ver desde lejos, identificable, que no había otro como él entre muchos hombres. Entonces, ese era Juan y ese era su aspecto. Ahora vamos a ver, vamos a saltarnos al capítulo 11. Traje una foto de un abrigo, ¿lo puedes poner, hermano? Investigué, hermanos, ese abrigo que está ahí vale más de $1,000. ¿Y sabe de qué está hecho? Adivine de qué. Camello, pelo de camello. De pelo de camello. O sea que Juan, en aquel tiempo a lo mejor la piel de camello no era muy costosa, pero hoy en día si tú te quieres vestir como Juan el Bautista te va a costar una feria, ¿no? Y no me imagino lo caliente que debe ser ese abrigo, pero bueno, nada más la traje como un dato ahí interesante. Vamos a saltarnos al capítulo 11 de Mateo. Y vimos a Juan, en el capítulo 3, vimos a Juan, cómo era Juan, cómo era su aspecto. Más adelante bautiza al Señor Jesús, eso ya lo hemos estudiado otras veces atrás, que Él le dice, ¿verdad?, que no es digno de bautizarlo, que más bien Él debería ser bautizado por Jesús. Y esa es su misión, hasta ahí llega. O sea, Juan predica en el desierto, toda Judea va, se arrepienten muchos, son bautizados por Juan. Juan hace muchos discípulos, como después lo vemos en las escrituras, que Juan tenía discípulos, ¿verdad? Y también bautiza al Señor Jesús, y después de ahí no sabemos mucho qué siguió en la vida de Juan. Hasta el capítulo 11 nos encontramos que Juan está encarcelado. Y vamos a darle lectura en el 11 del 2, al 6. Y al oír Juan, fíjese, en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir? ¿O esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí.
Aquí no vemos la razón por la que Juan fue encarcelado, lo vamos a ver más adelante. Quizá muchos de ustedes ya lo saben, pero lo que quiero que note en este capítulo es que Juan escucha en la cárcel de las obras que Cristo estaba haciendo afuera porque él estaba encarcelado. Imagínense a Juan, un hombre que preparó el camino para el Señor, que preparó el camino para Jesús, estando ahí en esa cárcel y diciendo, ¿realmente este era el Mesías? ¿Por qué no me saca de aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no estoy participando de su reino? Necesito saber si realmente este hombre es verdadero, porque él lo estaba mirando con sus ojos. Él nada más escuchaba y decía, ¿será cierto? ¿No será cierto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Eres tú? Eso le mandó decir. ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Juan era un hombre que tenía el Espíritu Santo de Dios. Cuando él vio a Jesús venir a acercarse, dijo, este es el Cordero que limpia el pecado del mundo. Él le dijo, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él le dijo a Jesús, yo no soy digno de bautizarte, necesito que tú me bautices a mí. Él lo había reconocido al Maestro, pero ahora al encontrarse encarcelado, al estar en la prueba, duda y dice, ¿eres tú? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor y hemos dicho, Señor, yo sé que eres tú, yo sé que tú me trajiste aquí, yo sé que tú me has dicho que yo te sirva, Señor? Y empezamos a servir a Dios, empezamos a preparar el camino para que otros escuchen acerca del Señor. Y luego nos encontramos en una prueba, como Juan, en una prisión, en una tribulación donde no podemos salir, en una enfermedad quizá, y empezamos a decir, Señor, ¿eres tú? ¿Realmente te sirvo a ti? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Por qué no me sacas de aquí? Es lo que Juan le estaba preguntando, le mandó preguntar más bien a Jesús. Fíjense, entonces Jesús, en vez de indignarse, en vez de decir, Juan, ¿por qué dudas? ¿Qué no viste descender sobre mí la paloma cuando salí del agua? ¿No escuchaste la voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado? Porque Juan estaba ahí. No le responde Jesús así. Jesús le dice a los discípulos de Juan, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista. Le contestó con la palabra de Dios. Los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Todas estas son profecías que estaban escritas en Isaías. Mire, Isaías 29:18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Isaías 35:5 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y Isaías 42:7 dice, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Entonces, Juan conocía todas estas profecías, en especial esta. Por eso dudaba, porque esta profecía dice para que saques de la cárcel a los presos. Y Juan estaba preso, hermanos. Por eso decía, sí, oigo que está pasando, pero esto, ¿por qué no me saca de aquí? ¿Usted qué hubiera pensado, hermano? Si usted conociera esta profecía y estando preso, sirviendo a Dios, diría, este no es el Mesías, ¿verdad que sí? Dudaría. Usted ahorita va a decir que no, va a decir, no, hermano, yo no dudaría del Señor, nunca. ¿Alguna vez ha dudado usted del Señor? No levante su mano, nada más piensa. O ha dudado, no del Señor, sino de decir, ¿realmente sirvo a Dios? ¿O por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esta aflicción? ¿Por qué estoy en esta prueba y no puedo salir de ahí? Señor,
¿realmente tú me quieres tener aquí? Y el Señor le contesta así a Juan, con las profecías del libro de Isaías, le dice, los ciegos reciben la vista, los cojos andan. Y al final, en el versículo 6, dice, bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. ¿Qué quiere decir que se escandalizaran las personas? Que Jesús no era el Mesías que ellos se habían imaginado. Sí, Jesús era el Mesías que había de venir, pero no era el que estaba en su mente de ellos. Ellos se imaginaban a un Mesías con poder que iba a llegar con autoridad así a decir, se acaba el sufrimiento de Israel, pongo mis enemigos bajo mis pies y libres todos los cautivos y vamos a hacer una fiesta de muchos días y danzar, y se imaginaban así las cosas. Nunca imaginaron que su Mesías iba a nacer en un pesebre, que iba a sufrir persecución por Herodes desde su nacimiento. Nunca se imaginaron que su Mesías iba a ser hijo de un carpintero. Ellos no se imaginaban a Jesús así. Por eso se escandalizaban, decían, ¿cómo va a ser este? De Nazaret puede salir algo de bueno, del peor barrio. Entonces, había muchas cosas que no cuadraban, como dicen, algo no cuadra, ¿verdad? Como que algo no. Y lo mismo es para nosotros. Muchas veces venimos a Dios porque ahí no es que tengamos nosotros la culpa, ¿verdad? Ni tampoco el pueblo de Israel tenía la culpa, sino sus maestros, los fariseos, los saduceos, todos los que les enseñaban a ellos la ley y los profetas, les habían formado una imagen del Mesías errónea. Y lo mismo pasa en estos tiempos. Hay muchas iglesias, muchas denominaciones, Dios los bendiga si me están viendo alguno, que le forman a la gente un Jesús que va a solucionar todos sus problemas, que va a acabar con los problemas de su matrimonio, que va a acabar con los problemas económicos que tienen, que si tienen un familiar en la cárcel lo va a sacar, que todo. Un Jesús así, que en cuanto tú empieces a servirle, se acabó el dolor y el sufrimiento. ¿Verdad que sí? ¿Y qué pasa con la gente? Llega a la iglesia y dice, sí, Señor, te entrego mi vida, haz de mí lo que tú quieras, pero que eso que tú quieras sea también lo que quiero yo. Y ya no quiero sufrir. Quiero que este dolor desaparezca ahora, dice. Y hasta le dan órdenes a Dios. ¿Y qué pasa cuando no sucede? ¿Qué pasa cuando el familiar por el que estabas orando y que el pastor te dijo que iba a sanar, no este pastor, estoy hablando de las otras denominaciones, fallece? ¿Y qué pasa cuando el familiar que está en la cárcel esperando le da cadena perpetua y dices, ¿qué pasó, Señor? Este no es el Jesús que me predicaron. Pues no, pero el Jesús de las Escrituras ahí está, tienes que buscarlo. Y él dice, bienaventurado el que no se escandaliza de mí, porque yo soy así. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Amén. Porque yo he vencido al mundo. Yo no vine a traer paz, vine a traer espada. Muchas cosas Jesús dice, y eso no se enseña a la gente porque no les conviene a este tipo de doctrinas, porque la gente se va a escandalizar y se va a ir. Jesús hablaba con unas palabras muy duras, hermanos. Sus mismos discípulos se escandalizaban y decían, dura palabra es esta, ¿quién podrá soportarla? Y Jesús no les dijo, ay, perdón, para la otra voy a hablar más veces. Les dijo, si quieren irse ustedes también, váyanse. Y ahí es donde Pedro contesta, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. No somos muy diferentes al pueblo de Israel en muchas cosas, hermano. Pero mire, cuando los discípulos de Juan se van, él les da esta respuesta y ellos se van. Jesús exalta a Juan, a pesar de su duda, a pesar de su flaqueza espiritual, porque Juan estaba flaqueando. Todos los hombres tenemos debilidades, incluso Juan el Bautista. El único hombre que no tuvo debilidades fue el Señor Jesús. Juan había flaqueado en su fe, pero Jesús lo exalta
a pesar de su duda. Mira lo que dice el versículo 7 ahí del capítulo 11. Mientras ellos se marchaban, Jesús, en su sabiduría, no hablo bien de Juan cuando sus discípulos estaban ahí, quiero que note esto, porque le iban a decir, no, Juan, Jesús, no, hombre, te tienen un lugar bien altísimo. Él esperó a que se fueran. Inmediatamente comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Dice, ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué quiere decir esto? Que si saliste a ver un hombre sin firmeza, sin base, sin fundamentos, un hombre que no está parado sobre la roca, que se deja llevar fácilmente por una doctrina de aquí para allá, como dice Santiago. No. Dice, ¿mas qué saliste a ver un hombre vestido con ropas finas? Ahí es donde yo le digo, Jesús hace notar la vestimenta de Juan, era importante eso. Mirad, dice, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Porque la gente tenía curiosidad. Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de mí. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Yo por mucho tiempo decía, ¿cómo es esto? Que Juan es el mayor, pero luego el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y después lo entendí. Primero que nada, Jesús nos dice que es más que un profeta, porque los demás profetas solo anunciaron la venida del Mesías. Pero Juan lo vio, lo bautizó. Juan era un hombre privilegiado entre todos los demás profetas. 16 profetas hubo antes de Juan y todos dijeron que había esperanza para Israel, que había un hombre que Dios iba a enviar para salvar a su pueblo. Pero Juan lo vio. Entonces, por eso Jesús dice esto de él. Era el mayor en privilegios, en poder tocar al Maestro. Imagínense el privilegio de tocar a Jesús, de sumergirlo en las aguas bautismales, de estar ahí con Él, cerca. Si aquella mujer, hermanos, que solo tocó el borde de su manto, sanó, imagínense Juan, que pudo tocarlo por completo su cuerpo y sumergirlo en esa agua. Por eso dice que era el mayor de todos. Pero también dice que cualquiera de nosotros que ahora pertenecemos al reino de Dios, somos mayor que Juan en privilegios. ¿Sabe por qué? Porque ahora Dios mora en nosotros. Amén. En nuestro interior. No solo podemos palparle físicamente, sino que podemos sentir que Dios está dentro de nosotros. Por eso tenemos un privilegio mayor que el de Juan. Porque Juan no alcanzó todavía. Claro que tenía el Espíritu de Dios, pero era por tiempos. Por eso Juan flaquea, por eso Juan dice, ¿dónde está ese Mesías? Porque el Espíritu lo tomaba según su función que él fuera a hacer. Pero una vez que Jesús muere en esa cruz, dice, yo os enviaré un Consolador para que esté con vosotros hasta el fin del mundo. De ese privilegio no pudo gozar Juan. Tampoco de ver a Cristo en la cruz terminar la obra que él había venido a hacer, que era morir por nuestros pecados. Y nosotros ya podemos gozar ese privilegio. Por eso somos mayores. Ahora, el versículo 12 es un versículo muy controversial y ha causado muchas divisiones en muchas denominaciones. Otra vez un saludo a los hermanos. Dice, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza, dice mi versión. Por eso me encanta la Biblia de las Américas. La Reina Valera dice, con violencia lo arrebatan, ¿verdad? Pero fíjese cómo dice mi versión. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza.
Este ha sido muy mal interpretado diciendo que los violentos somos nosotros y que tenemos que conquistar el reino con violencia. Fíjese lo que dice mi nota bíblica, se la voy a leer directamente de mi Biblia. El griego indica que el reino está siendo atacado y que hombres violentos están tratando de impedir que otros entren. Los violentos incluirán a los escribas y fariseos, y a Herodes el Grande, que trató de matar al niño Jesús, y a Herodes Antipas, quien mandó a perseguir y decapitar a Juan el Bautista. Jesús advierte a sus discípulos que la oposición aumentará en lugar de disminuir. El reino de los cielos sufre violencia, quiere decir que el reino de Dios está siendo atacado por hombres violentos que quieren impedir que más personas entren al reino. Los fariseos y los escribas eran esas personas que se paraban en la puerta y no dejaban entrar a los demás. Literal. Cuando Jesús estaba dando un sermón, ellos llegaban y bloqueaban las entradas, hermano, para que más gente no pudiera escuchar a Jesús. Eran tremendos. Pero si usted había escuchado este texto mal, ya no se sienta parte de esos violentos que arrebatan el reino, porque no somos nosotros. Nosotros somos hijos del rey. No necesitamos arrebatar nada. Somos coherederos juntamente con Cristo. Amén. Todo se nos será dado, porque Jesús lo ganó en esa cruz. Y luego dice lo que ya leímos, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis aceptarlo, él es el Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oigan. Ahora, fíjense, él es el Elías, dice. Ya lo vimos por qué. Jesús había dicho, y los fariseos sabían, hermanos, que tenía que venir Elías. Cuando en la transfiguración, en Mateo 17, no lo voy a leer, nada más se lo voy a mencionar, se le aparecen Elías y Moisés a Jesús en la transfiguración. Sus discípulos le dicen, si quieren les hacemos unas tiendas, ¿verdad? Unas camas para que reposen. Y él les dice, no. Y luego les dice, no le cuenten a nadie que vieron esto hasta que yo termine mi obra, hasta que yo haya resucitado. Y dicen, pero ¿por qué los fariseos dicen que Elías tiene que venir primero? Entonces los fariseos enseñaban esto y sabían esto. Cuando vieron a Juan, ¿ustedes creen que no sabían que era Elías? Sí sabían, pero se les iba a acabar el negocio y era lo que no querían. Entonces, por eso Jesús les dice ahí, sí va a venir Elías, y ya vino, les dice, pero hicieron con él lo que quisieron, como con todos los demás profetas. ¿Qué hicieron? Los mataron. Y al hijo también hicieron lo mismo. Entonces, vamos a leer el 16 al 19, mira lo que dice, pero el que comparare a esta, dice, pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen, os tocamos la flauta y no bailaste, entonamos endechas y no os lamentaste. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, tiene demonio. Y luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por los hechos. Jesús hace esta analogía, hermanos, con un juego de los niños judíos. Investigué que ellos jugaban a eso, que en las plazas ellos jugaban a que hacían una boda y le decían a otros, vengan a la boda, vengan, y que los otros niños los ignoraban. Y después decían, vamos a hacer un funeral, y también invitaban a otros niños y también los ignoraban. Era un juego judío de aquellos tiempos, por eso Jesús hace esta analogía. Ustedes están como esos niños que le dicen, fiesta, fiesta. Bueno, funeral, pues vénganse. Tampoco. ¿Usted conoce a alguien así? Que lo invita a su boda y no va. Y luego le dicen, se falleció un familiar, tampoco va. Y dice, bueno, entonces, ¿qué le gusta? Porque luego te dicen, no, es que a mí no me gustan las fiestas, yo soy un siervo de Dios. Y lo invitas a un funeral, no, es que no me gustan los funerales tampoco. Entonces, ¿qué nos gusta?
¿Qué le gustaba al pueblo de Israel? Nada. No querían a Juan porque decían que tenía un demonio, porque vivía en el desierto, porque comía langostas, que si eran grillos o no. Mucha gente dice que eran algarrobas, pero no es cierto. La palabra griega para langosta ahí es un grillo. Comía grillos y miel. Era un hombre que se abstenía de muchas cosas, que era austero totalmente. Y decían, tiene demonio, está loco, decían. Y luego vino Jesús, que participaba en las fiestas, que comía, que convivía con los pecadores. Y luego dicen, ese es un hombre glotón, se junta con pecadores, ¿qué va a ser el Mesías ese? Entonces, ¿qué quieren? Dijo Dios. ¿Cómo quieren que nos comportemos? De los cristianos dicen lo mismo, ¿sí o no? Si somos muy serios, si somos muy así, muy recatados, no, está amargado ese brother. Y si somos de que, ¿cómo estás, brother? Me conté un chiste ahorita. No, ese hermano es pura burla. ¿Qué va a ser serio? El evangelio no es lo que él dice, ¿no? Si nada más se la pasa diciendo chistes. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? La gente no quiere a Dios. No es que nos rechacen a nosotros, rechazan al Señor. No rechazaban a Juan, rechazaban a Dios. No rechazaban a Jesús, rechazaban a Dios. Entonces, pero la sabiduría se justifica por los hechos. Jesús hizo todo lo que debía de hacer. Y eso era lo que ellos miraban, pero no querían aceptar. Ahora vamos a lo más, ya al final, lo más triste de esta historia de Juan. En el capítulo 14 vamos a leer rápidamente, porque ya se me acabó el tiempo. Juan 14, del 1 en adelante vamos a leer, dice, porque aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes, este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Bueno, de modo así me pusieron. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo, porque consideraban a Juan como un profeta. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo, dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran. Y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Y trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha y ella se la llevó a su madre. Y los discípulos de Juan llegaron, recogieron el cuerpo y lo sepultaron. Y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Le voy a leer el versículo 13. Al oír esto, Jesús se retiró de ahí en una barca solo a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, le sirvieron a pie desde las ciudades. Jesús se apartó de la gente cuando se enteró de esta noticia, solo. No sabemos qué pasó ahí, pero yo sí sé que cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro lloró. Y Jesús amaba a Juan, pero él sabía que había terminado lo que tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer Juan? ¿Cuál era su misión? Preparar el camino del Señor. Ya lo había preparado, ya Jesús estaba aquí. ¿Qué más le hacía falta a Juan hacer? Nada. Tuvo esta muerte trágica, de alguna forma tenemos que morir todos, hermanos. Muchos de los grandes hombres de Dios, escúchenme bien, a través de la historia de la iglesia han muerto en muertes trágicas y por enfermedades incurables. Santo, ya no quiero ser cristiano, es la verdad, se lo tengo que decir. Dios nos ama, no estamos aquí para siempre, esta no es nuestra casa. Nosotros tenemos que llegar al Padre, tarde o temprano. El apóstol Pablo decía, quisiera estar en la presencia de Dios, pero
conviene que me quede aquí con ustedes, porque él era el arquitecto, el fundador, el perito arquitecto, dice, el que estaba poniendo las bases de la iglesia. Pero ya las bases están puestas, hermano. Cualquiera de nosotros podemos partir en cualquier momento y créanme que Dios va a poner a otra persona. Nosotros vamos a hacer lo que necesitamos hacer, que Dios ya tiene en su plan, y después de ahí ya no hay nada por hacer. Y eso fue lo que le pasó a Juan. Murió por decir la verdad, por no negarse a la verdad, por decir, tú tienes a la mujer de tu hermano, no te es lícito tenerla. Un hombre tan sabio como Juan pudo haberse callado esa verdad. ¿A poco usted no lo hubiera dicho? No, pues no le voy a decir nada porque es el rey. Pero él no se calló. Él le dijo, tú estás en pecado, arrepiéntete. Y el rey no se arrepintió. Primero tenía miedo de matar a Juan porque sabía que era un hombre de Dios. Pero después, a causa de su palabra y de los testigos que lo estaban viendo, pues ya no pudo quedar mal. Y así fue la partida de Juan el Bautista con el Señor. ¿Qué dice Romanos 8:18? Ya para terminar. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ninguna aflicción, ninguna prisión, hermanos, ninguna enfermedad, ningún cáncer, lo voy a decir así, ninguna decapitación, ni aunque nos quemen en una hoguera, no se compara con la gloria que Dios ha de manifestar en nosotros en una vida eterna con Él. Todo esto es temporal. Por mucho que dure nuestra aflicción, puede durar 100 años, dicen que no hay, ¿verdad? Pero a lo mejor sí. Y aún así no se compara, porque una eternidad, imagínense ver la eternidad y ver nuestra vida así, se va perdiendo hasta que ya dices, no hay nada. Vamos a estar una eternidad con el Señor. Pero necesitamos estar firmes, como Juan estuvo firme hasta su último día. Y vamos a ver las 3 lecciones que nos enseña la vida de Juan el Bautista. Lección número 1, vinimos a este mundo a cumplir la voluntad de Dios. Todos. No importa si sirves a Dios o no, vienes a cumplir la voluntad de Dios. Si no me cree, pregúntele a Judas. Judas cumplió la voluntad de Dios. Era su misión entregar al maestro. Aquí no hay de otra más que servir a Dios. Dios tiene vasos de honra y vasos de deshonra. Pero a eso vinimos a este mundo. Juan cumplió la voluntad de Dios y partió con el Señor. Así de simple. Y nosotros no somos diferentes a Juan. Ahora miren, lección número 2. Aunque dudemos que Dios está con nosotros, Él sigue siendo fiel y nos dará la victoria al final de la prueba. Ahora va a decir usted, pero Juan no salió victorioso, salió decapitado. ¿Y qué dice el Apocalipsis? Y vi las armas de los decapitados delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios por los que han sido decapitados por el Señor. Están ahí, esperando el día del juicio. No importa lo que pasemos, no importa que dudemos, Dios nos va a dar al final de la prueba, nos va a dar la victoria. Y qué mayor victoria que estar delante de su presencia. Y lección número 3, ningún sufrimiento temporal se compara con la gloriosa vida eterna que gozaremos con Dios en la eternidad, valga la redundancia. No se compara, y eso lo vimos ahorita al final. Nunca se compara. Les decía yo a los jóvenes, porque nosotros estudiamos Romanos con los jóvenes, tenemos que tener la mentalidad de una persona, de un pollo, vamos a llamarle así, ¿verdad? Alguien que se cruza la frontera, les decimos pollos aquí. Ellos no piensan en el sufrimiento temporal que van a tener de cruzar por el desierto, o de cruzar por el río Bravo, o de cruzar encajuelados por días sin moverse, sin comer, sin tomar agua. Ellos no piensan en eso, ellos piensan en la gloriosa vida que se van a dar en Estados Unidos. En eso piensa esa gente.
Y muchos mueren en el intento. Nosotros tenemos que tener una mentalidad mayor aún que esta, de decir, bueno, estoy aquí nada más de paso, voy a sufrir, voy a pasar hambre, a lo mejor voy a pasar por enfermedades, lo que sea, pero no se compara, porque cuando esté de aquel lado, no hablo de los Estados Unidos, hablo de estar en la presencia de Dios, no se va a comparar. Somos peregrinos en esta tierra. Dios los bendiga, esa ha sido la enseñanza de hoy.